Charles Capps Confesión. Charles Capps es un exagricultor y promotor inmobiliario que viaja por todos los Estados Unidos enseñando y predicando las verdades de la palabra de Dios. Comparte, a partir de una experiencia práctica y personal, cómo los cristianos pueden aplicar la palabra a las circunstancias de la vida y vivir victoriosamente. Además de haber escrito varios libros, entre los que se encuentra el bestseller La lengua, una fuerza creativa, Charles también tiene un ministerio radial nacional llamado Concepts of Faith, Conceptos de Fe. Charles y su esposa Peggy viven en England, Arkansas. Sus dos hijas, Annette y Beverly, están involucradas en el ministerio a tiempo completo. Para obtener un folleto con los libros y cintas de Charles Capps, escriba a Charles Capps Ministries Box 69 England, AR 72046. Si alguno entre vosotros parece ser religioso, y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de éste es vana. Santiago 1:26. Así también la lengua es un miembro pequeño, y se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, contaminando todo el cuerpo e inflamando el curso de la vida, y es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal ingobernable, llena de veneno mortal. Santiago 3, 5 y 6 y 8. Palabras. La palabra de Dios que es concebida en tu corazón, luego formada por la lengua y hablada con tu propia boca, se convierte en una fuerza espiritual que libera la habilidad de Dios dentro de ti. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 y 13. Su corazón, espíritu, había recibido la palabra de Dios. No era la capacidad de Pablo la que le hacía decir eso, sino la capacidad de Dios formada en él por la palabra, y de la abundancia de su corazón habló su boca. Los que dicen, yo puedo, y los que dicen, yo no puedo, ambos tienen razón. Las palabras son lo más poderoso que hay en el universo. Leemos en Juan 1, 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Debemos aprender a usar nuestras palabras con mayor efectividad. Las palabras que hables o te pondrán por encima o te mantendrán en esclavitud. Hoy en día, muchos cristianos han sido tomados cautivos por sus propias palabras. Por la oración de su propia boca han sido colocados en una posición en la que no pueden recibir de Dios. Todos lo hemos hecho alguna vez. Hemos usado nuestra lengua para formar precisamente las palabras que nos derrotaron. Incluso hemos orado en contra de la palabra de Dios. Hemos orado derrota y la hemos recibido. Hemos orado el problema y este se hizo mayor. Aún la oración produce según su género. En Marcos 11 y 24 la palabra dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Jesús estableció una gran verdad acerca de la ley espiritual. La palabra de Dios es ley espiritual. Funciona tan seguro como cualquier ley natural. Hemos aprendido a trabajar con la ley natural. Al tratar con la ley natural que gobierna la electricidad, hemos aprendido que si trabajamos con esa ley, obedeciéndola y aplicándola, esa fuerza eléctrica obrará a nuestro favor. Pero si continuamente violamos la ley que gobierna o controla la electricidad, nos meteremos en un montón de problemas. Mientras apliquemos la ley que controla las fuerzas eléctricas, producirá energía para darnos luz, calentar nuestra casa, cocinar nuestra comida y lavar nuestra ropa, sin causarnos ningún daño. Es muy útil y segura cuando entendemos y aplicamos la ley por la cual se controla. Sin embargo, esa misma fuerza puede quemar, matar y destruir si no se aplica la ley que la gobierna. Lo mismo ocurre con las palabras que salen de tu boca. Obrarán a tu favor para ponerte por encima en la vida, si controlas esas palabras y las pones en obediencia a la ley espiritual, que es la palabra de Dios. Las palabras gobernadas por la ley espiritual se convierten en fuerzas espirituales que obran a tu favor. Las palabras ociosas obran en tu contra. El mundo espiritual es controlado por la palabra de Dios. El mundo natural debe ser controlado por él. Hombre hablando las palabras de Dios. La palabra hablada de Dios es poder creativo. Por lo tanto, incluso las palabras de nuestras oraciones deben elegirse con cuidado y pronunciarse con precisión. Muchas veces hemos orado, Señor, he orado y no está funcionando. El diablo me ha derrotado. Pero la palabra dijo, todo lo que deseéis cuando oréis, creed que lo recibís. La derrota no es lo que deseas, así que no lo ores ni lo digas. Puedes ver cómo la elección equivocada de palabras puede hacer que incluso tus oraciones obren en tu contra. Has orado, Señor, tengo este problema y está empeorando. Comparemos ahora esta oración con la palabra de Dios. Primero, has orado el problema y no la respuesta.
La palabra dijo, orad las cosas que deseáis. Tú deseas la respuesta. Segundo, has liberado fe en la capacidad del enemigo. Para empeorar las cosas, has establecido las palabras del diablo de que la oración no funciona y que las cosas están empeorando. Estás caminando por vista y no por fe. Has negado la palabra de Dios. Lo has hecho por falta de conocimiento. En Oseas 4, 6. Dios dijo, mi pueblo fue destruido, cortado, porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento ha causado que los hombres sean destruidos y que vidas sufran pérdidas innecesarias. Hace algunos años llegué al lugar de un accidente. Un automóvil había perdido el control y derribado un poste de energía eléctrica. El cable de alta tensión colgaba a unos 90 centímetros del suelo. Muchas personas se habían detenido y salido de sus autos. Estaban parados a menos de 1 metro de ese cable vivo, pensando que estaba aislado o que la corriente estaba cortada. Pero no era así, el cable estaba vivo con más de 17.000 voltios de electricidad. Observé desde mi automóvil, a una distancia segura, mientras los paramédicos llevaban a una mujer en camilla por la orilla de la carretera. Al pasar por debajo del cable, uno de ellos se acercó demasiado y la corriente eléctrica saltó a su cuerpo como un rayo. Murió instantáneamente y el otro paramédico quedó gravemente herido. Violó la ley natural que gobierna la electricidad. Sin duda lo hizo por ignorancia, pero fue fatal. La falta de conocimiento no detuvo la fuerza eléctrica. Siguió funcionando. Era la misma fuerza que cocinaba sus comidas, calentaba su casa y lavaba su ropa. Fue creada para obrar a su favor y hacer la vida más placentera. La razón misma de su existencia era suplir sus necesidades, pero cuando violó la ley que controlaba esa fuerza, ésta lo destruyó. La ley espiritual es para tu bien. Está diseñada para producir las cosas que necesitas y deseas. Pero hablar y orar en contra de la palabra de Dios, ley espiritual, será tan desastroso como violar la ley de la electricidad. Hemos orado de toda clase de maneras que la Biblia no enseña. Hemos orado a Jesús, y esa es una forma de orar antibíblica. Las palabras son importantes. Comienza ahora a ser consciente de la palabra. Las palabras son como pequeñas semillas que producen según su género. Aprende a orar de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios producirá según su género. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Mateo 12 y 35. Jesús dijo, y en aquel día nada me preguntaréis. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 4 y 23 y 24. La oración es tu derecho legal de usar palabras llenas de fe para traer a Dios a la escena en tu favor. O en favor de otro, para que tu gozo sea cumplido. Es la palabra que mora en ti la que hace que la fe esté presente en tus palabras. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Juan 15, 7 y 8. Fíjate que glorifica al Padre cuando tu oración es contestada y tus necesidades son suplidas. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Tu gozo puede ser cumplido si la palabra de Marcos 11 y 24 mora en ti, cuando oréis, creed. La fe hará que la oración funcione. La oración no funcionará sin fe. La fe funcionará sin oración. La oración es uno de los medios para liberar fe, así que si nos alineamos con la palabra de Dios y liberamos nuestra fe cuando oramos, veremos el poder de Dios cobrar vida en nuestras vidas. La palabra de Dios es tan poderosa hoy como el día en que Él habló. Ni un ápice de poder ha salido de la palabra de Dios. El poder creativo de Dios sigue en su palabra, exactamente igual que cuando estaba allí, al principio de los tiempos, y dijo: sea la luz, y fue la luz. Esto es lo que quiero que veas, tú puedes hablar las palabras de Dios después de Él y ellas obrarán para ti. Pero deben formarse primero en tu espíritu. Deben convertirse en parte de ti. Deben morar en ti continuamente. Las palabras del principio. En Génesis 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué? Cuando te oigas citando y hablando la palabra de Dios. ¿Por qué funciona la confesión? La palabra griega en la Biblia traducida como confesar significa decir o hablar lo mismo. El Espíritu de Dios me habló esto tan claro como si lo oyera con mis oídos. Había oído enseñanza sobre esto una vez, pero no lo capté entonces.
Cuando el Espíritu llenó las lagunas, lo vi. Dijo, la palabra dice que los ángeles son espíritus ministradores. Estos espíritus ministradores están a tu lado diariamente y escuchan las palabras que hablas. Son seres creados, diseñados por Dios para ministrar por ti, pero tú eres. ¿Quién les dice qué hacer? Los ángeles son espíritus ministradores enviados para ministrar por ti y escuchan las palabras que hablas. No oras a ángeles, pero ellos escuchan lo que dices. Hacen o permiten que sucedan las cosas que dices. Pero tú provees las palabras de la asignación. Me dirigió a Hebreos 1 y 14, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. El Espíritu Santo dijo, la palabra de Dios es su voluntad para el hombre. El hombre es creado a imagen de Dios, y, como Dios creó al hombre a su imagen, entonces la palabra del hombre debería ser su voluntad hacia Dios. Entonces por primera vez entendí por qué es tan necesario hablar lo que deseamos. Estamos dando órdenes. Si la palabra de Dios es su voluntad, tu palabra debería ser tu voluntad. Nunca debes hablar palabras que no sean tu voluntad. No son tus palabras. Tu voluntad y tu palabra son una. No dejes que Satanás hable por ti. Sería tonto si Dios dijera una cosa y quisiera otra. O si quisiera una cosa y dijera otra. Eso causaría confusión. No. Sabrías que es verdad. Dios dice lo que quiere. El Espíritu Santo dijo, las palabras del hombre deberían ser su voluntad hacia Dios. Los ángeles fueron diseñados como seres creados para ministrar por ti y lo saben. Escuchan las palabras que hablas. Cada palabra que dices la oyen, porque siempre están a tu lado, esperando oír que eliges atar o desatar. Luego se ocupan en hacer o causar que sucedan las cosas que hablas y están de acuerdo con la palabra de Dios. Por autoridad de tus palabras, te maniobrarán a una posición donde esas cosas sucedan. Pero si hablas enfermedad y dolencia, si hablas contrario a la palabra de Dios, no lo harán ni lo causarán. Se apartarán, cruzarán los brazos y bajarán la cabeza porque los has atado con las palabras de tu boca. Tus palabras los atan o los desatan. Si tus palabras atan a los ángeles, has atado a los mensajeros de Dios y, al hacerlo, has atado a Dios. Jesús dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo el cielo respaldará tu derecho a ser sanado. Eso sacará los nudos de tu conversación. Puedes desatar enfermedad en tu cuerpo con oración imprecisa o desatar sanidad con oración precisa. Libera la capacidad de Dios orando sus palabras. Veamos Apocalipsis 22, 8 y 9, y yo Juan vi y oí estas cosas. Y cuando hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel es siervo de los que guardan las palabras de este libro. Él escucha lo que dices. El ángel dijo, adora a Dios. No me adores. Solo hago lo que Dios ordena. La palabra en Hebreos 1 y 14 para espíritus ministradores significa realmente apóstoles angélicos. Los espíritus ministradores son apóstoles angélicos enviados para ministrar por nosotros, herederos de salvación. Veamos Salmo 103, 19. Este versículo abrirá tus ojos de entendimiento en mayor medida a lo que hemos hablado. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Hay un doble significado aquí y sé que está incluido. El trono de Dios está en los cielos, pero su reino domina sobre todos. ¿Dónde está su reino? El reino está en nosotros y domina sobre todos. Las palabras que hablas a tu corazón dominarán. La tierra fue engendrada del mundo espiritual. Fue creada para ser semejanza del mundo espiritual que la engendró. El hombre fue creado por Dios para ser semejanza de Dios, para tener dominio, controlar y gobernar. Su reino domina sobre todos, y estableció su reino dentro de nosotros. Siembra buena semilla en el reino y producirá lo deseado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Hoy tu palabra es Dios sobre tus circunstancias. Tu palabra es el principio de las cosas. Las palabras que continuamente dices serán Dios sobre las circunstancias que enfrentas en la vida. Eventualmente, sucederán. Nota Salmo 103, 20,
bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su palabra. Los ángeles ejecutan sus mandamientos. No dejemos salir de nuestra boca comunicación corrompida. Eso es lo que Él nos mandó hacer, pero, ¿qué hacen los ángeles? Hacen las cosas alineadas con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios les asignó. Son espíritus ministradores enviados para ministrar por nosotros en esta tierra. La palabra de Dios dice que el hombre tendrá todo lo que diga, si cree y no duda en su corazón. Todo cuanto desearéis cuando oréis, creed que lo recibisteis. Parece que los ángeles tienen algo que ver con que esas oraciones sean contestadas. No oras a ángeles, pero escuchan lo que dices. Ministran por ti. Su trabajo es ver que suceda. Trabajarán día y noche a tu favor si hablas la palabra de Dios. Dijo que son poderosos en fortaleza y ejecutan sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. ¿Qué es la voz de la palabra de Dios? La Biblia es su palabra, pero, ¿cómo le damos voz? Hablando sus palabras. Entonces, cuando hablo su palabra, mis palabras se convierten en la voz de la palabra de Dios. Supongamos que quieres sabiduría. La palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si pongo la palabra de Dios en voz, los ángeles obedecen a mis palabras. Irán a causar que las palabras que Dios habló a mi favor sucedan. Diga, pues, ahora el que fue redimido de Jehová, así, Salmo 107, 2. Dale voz a la palabra diciendo. El Espíritu de verdad mora en mí y me enseña todas las cosas y me guía a toda verdad. Por tanto, confieso que tengo conocimiento perfecto de toda situación y circunstancia de la vida. La sabiduría de Dios se forma dentro de mí. Confío en el Señor con todo mi corazón y no me apoyo en mi propio entendimiento. Dejo que la palabra de Cristo more en mí ricamente en toda sabiduría. Sigo al buen pastor, conozco su voz y la voz de extraños no seguiré. Así mis ángeles son desatados y trabajan para detener la confusión y ver que tengo la sabiduría de Dios. Encuentran formas de dármela para que no sea engañado por el maligno. Aseguran que oiga la voz del buen pastor. Las palabras llenas de fe liberan a Dios y lo traen a la escena a tu favor. Hubo una señora que se levantó en la iglesia y dijo, oren por mí. Me estoy agarrando la gripe. No había necesidad de orar. Se la estaba agarrando. Ni esperó a que Satanás se la diera. Nadie oró por ella, pero imagino que la mayoría dijo, pobre, se está agarrando la gripe. Así que tuvo a 50 personas creyendo que se la estaba agarrando. Jesús dijo que si 2 están de acuerdo, será hecho. ¿Ves la ley espiritual puesta en marcha por las palabras? Esta tierra está bajo el sistema de la palabra de Dios. Ten cuidado al hablar tus problemas porque la mayoría estará de acuerdo contigo. Aprende a hablar la respuesta al problema. Encuentra la respuesta, luego aliméntala al problema. Aprende a usar el sistema de Dios. Hablar no escritural cancela la oración. Muchos oran por buena salud y fuerza, pero si estornudan. Una vez, dicen, creo que me estoy agarrando la gripe, o debo estar agarrando un resfriado. Han puesto en marcha una ley escritural y canceló su oración. Compártete un secretito que detendrá el 50% de tus resfriados si lo haces consistentemente. Cada vez que estornudes di, gracias a Dios, me estoy agarrando sanidad. Tengo una elección, así que me agarro sanidad. Te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida. Deuteronomio 30, 19. Nadie se reirá cuando digas, me estoy agarrando la gripe. Responderán, pobre. Pero cuando dices, me estoy agarrando sanidad, a menudo dirán, ¿qué te pasa? Responde, la palabra de Dios. Santiago dice que el cuerpo puede ser controlado si controlas la lengua. Tu cuerpo es como un niño, hará cualquier cosa que le permitas. Estará enfermo si lo dejas. El hombre espiritual dentro debe dominar el cuerpo. Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza, enfermedad y pecado. Gálatas 3 y 13. Algunos razonan que si fuéramos redimidos de la maldición de la ley, todos estarían sanos y nadie enfermo, pero no es verdad. Somos redimidos del pecado, pero no todos son salvos. Podrían serlo, pero no han actuado sobre la palabra para ser librados del pecado. Aún puedes pecar si quieres.
Según la palabra en Gálatas 3 y 13, no tenemos más derecho a permitir enfermedad en nuestros cuerpos que al pecado. Todo viene de Satanás. Cuerpo gobernado por el Espíritu. La palabra griega para cuerpo físico significa esclavo. El cuerpo físico debería ser esclavo del espíritu humano. El pecado causó que el espíritu humano perdiera control sobre el cuerpo porque Adán se volvió espiritualmente muerto él. Día que pecó. Se volvió gobernado por el cuerpo, no por el espíritu, y ganó un conocimiento sensual que causó que su cuerpo se rebelara contra su espíritu. El hombre espiritual fue destronado esa hora, el espíritu humano perdió su autoridad y capacidad para gobernar el cuerpo. El pecado tomó control de la carne. El cuerpo se levantó y comenzó a gobernar sobre el espíritu. Ahora entendemos lo que Pablo dijo en Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es ser gobernado por el cuerpo, y produce muerte espiritual. Ocuparse del espíritu es ser gobernado por el espíritu, y producirá vida y paz porque Dios te diseñó así. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2, la ley de Dios, que produce vida espiritual en Cristo, liberó tu espíritu de la muerte espiritual causada por el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Rom 8, 3 y 4. La ley fue dada para gente gobernada por el cuerpo. La gente gobernada por el cuerpo no puede obedecer las leyes de Dios porque Dios quiere una cosa y sus cuerpos otra. La carne es débil, no está sujeta a las leyes de Dios. Todos los hombres desde Adán hasta Jesús fueron gobernados por el cuerpo, sus espíritus eran esclavos de sus cuerpos. Era una cadena satánica que esclavizaba a toda la humanidad. Entonces Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Parecía a otros hombres, pero Dios era su Padre y era gobernado por el Espíritu. Rompió la cadena satánica de esclavitud espiritual y condenó el pecado que se había entronizado en el cuerpo humano. Destruyó esa fortaleza satánica y hizo posible que los hombres anden en el Espíritu. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8 y 10. Cuando Cristo entra en tu espíritu, el cuerpo muere, es destronado. Ciertamente no quieres que algo muerto te gobierne. El cuerpo está muerto, pero el espíritu es vida porque te volviste justo. El hombre espiritual recibió de nuevo la capacidad para gobernar el cuerpo. El hombre espiritual crece en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de fe y alimenta al hombre espiritual. Así como Satanás enseñó al cuerpo a gobernar al espíritu con palabras, el espíritu debe hacerlo. Es el espíritu el que da vida, la carne no aprovecha nada, las palabras que yo os hablo, son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Toma tiempo entrenar al espíritu, pero las palabras de Dios son vida espiritual. Es un proceso de entrenar al espíritu humano para creer que lo que dice sucederá. Di solo las cosas que creas que sucederán. Deja de hablar necedades, enfermedad y dolencia. Deja de decir, eso me hace cosquillas hasta la muerte. Satanás ha programado la muerte en el vocabulario humano. No debería ser así, porque minará tu fe. Empieza ahora a detener al enemigo de usar tu vocabulario para atarte. Estudia la vida de Cristo y verás que se negó a confesar o admitir la muerte. Recuerda cuando fue a resucitar a Lázaro. No confesó que estaba muerto. Dijo, duerme. Finalmente dijo a sus discípulos, está muerto, Juan 11 y 14. Pero el griego dice, murió. Hay gran diferencia entre un hombre que murió y uno que está muerto. Si no lo crees, mira a Jesús. Él murió. Pero, gracias a Dios, no está muerto. Aprende a controlar tu vocabulario y nunca hables nada que no quieras que suceda. Alguien dice, nunca podría hacer eso. Si la palabra dice que puedes, y lo dice, entonces puedes, pero tomará tiempo sacar toda esa vieja incredulidad para hablar palabras de fe. Entrenar al cuerpo. Tu cuerpo es como un niño, puedes entrenarlo para que obedezca tus palabras. Has entrenado a ese viejo perro en tu casa para hacer ciertas cosas, o quizás a tu gato o pájaro. Santiago dice que puedes entrenar a toda bestia, ave, serpiente y cosa del mar.
La humanidad por su capacidad natural puede entrenar a un perro, ave o bestia. Una vez tuvimos un periquito que entrenamos para hablar. Lo enseñamos repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Mi abuela tenía uno llamado Tosquininee. Apenas podía decir ese nombre yo, pero el pájaro lo decía claro como cualquiera. Decía, Tosquininee es un pájaro bonito, y sonaba como mi abuela. Los periquitos no entienden palabras, pero pueden ser entrenados para hablar. Tu perro tampoco entiende. Es repetir el mismo nombre hasta que el perro viene cuando lo dices. Entrenas animales con palabras. Ahora, ¿qué te hace pensar que tu cuerpo es menos inteligente que un perro? ¿Qué te hace pensar que no puedes entrenar al cuerpo humano para que obedezca la voz de tu espíritu por las palabras de tu boca? Se puede hacer, porque el cuerpo fue diseñado para ser obediente a las palabras. Tuviste que entrenar a tu cuerpo para orar. Tenía que ser obediente al hombre espiritual. Las palabras que hablamos en oración sí afectan nuestros cuerpos. Cuando oramos o seguimos diciendo el problema, el cuerpo reacciona alineado con nuestro hablar u oración. Aprende a usar la palabra de Dios para controlar tu cuerpo. Pablo dijo, mortificad las obras de la carne. ¿Cómo? No puedes usar un cuchillo para mortificar las obras de la carne. Te harías daño. Pero puedes usar palabras para dar muerte a sus obras entrenando al cuerpo para que reaccione a la palabra de Dios. Puedes someter tu cuerpo a tu espíritu. Pablo dijo, disciplino mi cuerpo y lo pongo en sujeción, no sea que habiendo sido heraldo me haga reprobado. En griego literal, Pablo dijo, golpeo mi cuerpo. Golpear significa, golpear con mano abierta o puño cerrado. Entrena a tu hombre espiritual para creer que lo que dice sucederá practicando control de la lengua. En el área de la enfermedad, creo que le damos lugar al diablo cuando decimos, me pregunto qué me pasa. El diablo saca su librito y dice, ¿crees que te estás agarrando la gripe? Decimos, bueno, no me he sentido bien. Luego razonamos. Podría ser la gripe. Mi vecino la tuvo la semana pasada y fui a orar por él. Debe ser ahí donde me la contagié. Satanás lo sugirió y tú razonaste hasta aceptarlo. Tu primer deseo es contarle a alguien que crees que tienes gripe. Si dejas de pensar y hablar como te sientes y dices lo que Dios dijo, Mateo 8 y 17, puedes detener el 50% ahí. No malentiendas. No digo que todo está en tu mente. No niego que la enfermedad existe, niego su derecho a existir en mi cuerpo. No des lugar al diablo. Solo rehúsa darle lugar. Muchas veces los síntomas se van si no los abrazas. Tu cuerpo obedece tus palabras, positivas o negativas, buenas o malas. Algunos dirán, ¿y si hago confesión de fe y aún me enfermo? Sigue diciendo lo que Dios dijo. No bases tu fe en la experiencia, sino en la palabra de Dios. Confiesa la palabra de Dios hasta que se vuelva revelación en tu espíritu. Toma tiempo entrenar al espíritu. Puedes enfermarte varias veces mientras entrenas, pero no te rindas porque no estás perfeccionado. No es moda, es forma de vida. Si sigues diciendo, estoy enfermo, tus palabras detendrán la resistencia de tu cuerpo a esa enfermedad o virus. Hace unos años, el Señor me estaba tratando sobre el poder de las palabras y la autoridad que tienen sobre el cuerpo. Una mañana, en una reunión en el lago de los Ozarks, me desperté con dolor de cabeza. Latía fuerte. Rara vez tengo dolor de cabeza, y mi primer pensamiento fue: me pregunto qué me estoy agarrando. Luego dije, espera un minuto, rehúso tenerlo. Decidí actuar sobre lo que el Señor me mostraba sobre Pablo sometiendo su cuerpo. Me di una palmada en la frente y dije: cabeza, detén eso en el nombre de Jesús. Alíñate con la palabra de Dios. En 2 minutos, el dolor se fue. Con otras cosas, ha tomado más tiempo para que la manifestación venga. Hace varios años tuve úlceras. Recibí mi sanidad confesando la palabra de Dios durante unos 3 meses. Los síntomas intentaron volver de vez en cuando, pero aprendí a resistirlos en lugar de recibirlos. Golpeaba mi cuerpo con la mano y decía en voz alta, detén eso en el nombre de Jesús. Cuerpo, ponte de acuerdo con la palabra de Dios. Estoy sanado por las llagas de Jesús. Alguien dijo, eso es tonto. Bueno, no era su cuerpo el que dolía. Era el mío, y funcionó. Así entrenan a su perro. Lo golpean y dicen, detente, o, sal de la casa.
No piensan nada. Pero si golpeas tu cuerpo y le dices qué hacer, piensan que estás loco. Si tu perro entiende ese lenguaje, sabes que tu cuerpo debe ser más inteligente que un animal mudo. Aprender a usar tus palabras. Algunas de estas cosas pueden salirse un poco del tema de la oración, pero son áreas en las que Dios quiere que miremos. Una vez, mientras enseñaba esto, salió esta profecía. Porque he deseado revelar mi sabiduría, dice el Señor. Aún en estos días, he hablado a los hombres de vez en cuando que vendrá en esta hora hombres que hablarán la palabra con precisión y aprenderán a usar mi palabra como yo la he establecido. Saldrá con gran poder, como la sabiduría de Dios se despliega dentro del hombre, al entender el sistema que he puesto en marcha en este universo. Todos los hombres están bajo ese sistema, caminan y viven bajo él. Pero cuando aprendan a controlarlo por la palabra hablada, entonces mi poder saldrá en ellos. Podrán no solo controlar sus cuerpos, sino sus mentes echando abajo imaginaciones. Podrán subir a un nuevo nivel de vida. El mundo se asombrará al ver a esta gente salir. Dirán: ¿quiénes son estos que han venido en esta hora que pueden hablar como si tuvieran poder para hacer lo que hablan y parece suceder ante nuestros ojos? No entendemos estas cosas. Pero es mi sabiduría, dice el Señor, y está oculta en mi palabra. No la escondí de ti. La escondí ahí para ti, para que la halles y actúes sobre ella. No vuelvas oído sordo a lo que he hablado, porque mi palabra se levantará dentro de ti con gran revelación. Porque en esta hora hago cosas que los hombres no han entendido, así como fue profetizado en días antiguos. Lo dije por mis profetas que no creerías los informes de las cosas que haría. Algunos no creerán, pero la hora viene en que los hombres proclamarán mi palabra con denuedo sobre sus cuerpos y causará que la enfermedad y dolencia se vayan. Sus palabras causarán que el enemigo huya en terror. El poder del Señor se levantará dentro de los hombres hasta que haya una raza de gente en esta tierra cuando yo venga que se parará contra Satanás y lo verá huir de ellos. Se pararán sin enfermedad o dolencia en sus cuerpos. Se pararán aún ante ciudades enteras y proclamarán: en el nombre de Jesús rompo el poder del pecado sobre esta ciudad. Entonces las murallas de Satanás se derrumbarán y el poder de Dios será desatado en esa ciudad. La sabiduría de Dios fluirá sin estorbo y mi poder gobernará en medio. Aún mientras la oscuridad se oscurece más, la luz se aclarará más. Mi sabiduría será liberada en mayor medida y mayor revelación mientras los hombres tomen mi palabra al pie de la letra, tal como yo la he hablado. La lengua no puede ser controlada por capacidad natural. Es mal desenfrenado en el estado no regenerado. Pero la sabiduría de Dios que ha venido por el nuevo nacimiento del espíritu humano, impartida por el Espíritu Santo a los corazones de los hombres, causará que la lengua se someta al espíritu del hombre, que está ordenado por Dios para gobernar. Causará que el cuerpo se conforme a la palabra del Dios vivo. El poder del Altísimo se manifestará en la palabra hablada. Entonces los hombres hablarán mi palabra con denuedo y creerán que lo que dicen sucederá. Será como si yo lo dijera. Porque cuando mezclas fe con tus palabras, es como si yo lo dijera, porque respiras vida espiritual en las palabras que hablas. Tus palabras fluirán, aun como las palabras de Jesús cuando hablaba, porque dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne no aprovecha nada, pero las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Estas palabras han venido antes, pero los hombres volvieron oído sordo. Pero estos son los días en que levanto una nueva generación de gente. En mi palabra dije que no pones vino nuevo en odres viejos, no sea que rompa los odres. Pones vino nuevo en odres nuevos para que ambos se conserven. Cuando el espíritu humano es renacido, el Espíritu de Dios libera capacidad creativa dentro y se convierte en el odre nuevo que conservará el vino nuevo. El nuevo nacimiento saldrá al frente en esta generación y verás las grandes obras de Dios en él. He elegido un pueblo y lo llevaré a una tierra y la dominarán. Tendrán dominio. Porque vengo por una iglesia sin mancha ni arruga. Vengo por una iglesia no débil. Vengo por una iglesia victoriosa. Vengo. Y verás la manifestación de mi poder, porque he elegido a la iglesia para revelar la sabiduría de Dios a las generaciones y a las potestades y principados. Cuando los hombres se conformen a la palabra del Dios vivo, entonces el poder del Altísimo fluirá sin estorbo de sus voces. De sus bocas fluirán palabras espirituales que controlarán las fuerzas que los controlaron en días pasados. Proclamarán: el enemigo está derrotado, y lo estará. Porque digo que la batalla es del Señor y la victoria es tuya. Aprende a andar en victoria, dice el Señor.
Gracias a Dios por compartir esto para que otros lo oigan. Lo había oído en mi espíritu por meses. El mundo se sorprenderá en estos últimos días. Estamos tocando una fuente de poder que no puede ser derrotada. Aquí está lo que el Espíritu de Dios me ha estado diciendo por algún tiempo: viene un día en que el pueblo de Dios tomará a una autoridad sobre la pestilencia que conocemos en esta hora. El mundo dirá: ¿quiénes son estos a los que la pestilencia nunca toca? Algo de esto ya ha sucedido. Conozco una familia que, cuando construyeron un patio atrás de la casa, dijo: los mosquitos y moscas no nos impedirán usarlo. Tomaron la palabra de Dios y marcharon alrededor del patio, citando lo que la palabra dice sobre ser redimidos de la pestilencia. Gente que ha estado allí dice que puedes estar en el patio y nunca te pica un mosquito ni una mosca te molesta. Pero mejor no pruebes el porche delantero. Puede sonar tonto a algunos, pero no puedes discutir con el éxito. Practica la fe. Aprende a usar tus palabras con precisión, sea en oración o en habla. No aprendes a operar en esto de la noche a la mañana, así como no aprendes a manejar un auto o volar un avión de la noche a la mañana. Es un proceso de aprender, luego poner en práctica lo aprendido. Aprende de la palabra de Dios, luego ponla en práctica. Practica tu fe. La palabra dice que todo lo que hagas prosperará, Salmo 1:3, y que ninguna arma forjada contra ti prosperará, Isaías 54:17. Aprende a usar estas escrituras para destruir la derrota. La palabra dice que el hombre tiene dominio sobre los peces del mar y las aves del cielo. Cuando empecé a ver esto, comencé a usar mi confesión de la palabra para pescar más. Cuando aprendí sobre confesión, no quería meterme en problemas, así que dije: empezaré usándola en cosas pequeñas. Te aconsejo lo mismo. Empieza creyendo a Dios por tu próximo lugar de estacionamiento cuando vayas al centro. Libera tu fe en palabras. Aun cuando Dios desea contestar las oraciones y suplir las necesidades de cada individuo, alguien debe pedirlo en esta tierra, ya sea diciendo o orando. Él ya sabe el problema o necesidad antes que pidas, pero parece que Dios no puede moverse hasta que alguien en la tierra lo pida. Ha dado la autoridad de esta tierra a la humanidad, y no puede violar su palabra. Los cielos, aun los cielos, son de Jehová, pero la tierra la dio a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. Este pasaje concuerda con las palabras de Jesús en Mateo 4:19, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y también en Marcos 11:24, todo cuanto desearéis cuando oráis, creed que lo recibisteis, y os vendrá. Dios no puede violar su palabra. Parece que no entra en la tierra a destruir las obras del diablo a menos que alguien en la tierra use su autoridad pidiendo o demandando en el nombre de Jesús. La autoridad de la tierra ha sido dada al hombre. En Gálatas 3:13 ves que eres redimido de la maldición de la ley, que incluye pobreza, enfermedad y muerte espiritual. De nuevo, alguien debe enforzarlo. Debes demandar tus derechos en el nombre de Jesús. Tienes autoridad legal en esta tierra por ese nombre. En Marcos 16:17-18 Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Jesús nos dio poder notarial para usar su nombre y ese nombre está sobre todo nombre. Filipenses 2:9-10. Capacidad-autoridad. La oración es uno de los medios de liberar la capacidad de Dios. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Tiene capacidad para destruir al diablo, pero no puede hacerlo ahora por su palabra. Su palabra está fuera y no irá contra ella. Sabemos cómo terminará porque el panorama general está en la Biblia. Lee el final del libro, ganamos. El diablo será puesto en el pozo por 1000 años, luego suelto por un poco, y finalmente echado al lago de fuego. Pero hasta entonces, Dios ha hecho todo lo que hará con el diablo. Es tu responsabilidad ocuparte de él. Tienes dominio. Debes echarlo fuera. La palabra de Dios nos da instrucciones sobre cómo usar nuestra autoridad para derrotar a Satanás. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:8-9. Cuando Satanás venga contra ti,
usa el nombre de Jesús, usa la autoridad que Jesús te dio. Dios no lo hará por ti. El poder de atar y desatar no está en el cielo, está en la tierra y es tuyo. Jesús dio a los creyentes autoridad para predicar el Evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios y resucitar muertos. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. En Hechos 10, cuando Cornelio oró, Dios envió un ángel a hablarle. En esencia, el ángel le dijo, no puedo predicar el Evangelio, pero te diré dónde hay un hombre que puede. Está con Simón, el curtidor junto al mar. Ve y llama a Pedro. Él vendrá a predicar el Evangelio y te dirá qué hacer. ¿Te has preguntado por qué el ángel no predicó el Evangelio? Porque en esta dispensación, no tienen esa autoridad. La autoridad en esta tierra ha sido entregada a los creyentes. Tenemos la autoridad, pero hemos estado orando para que Dios haga las cosas que Él nos dijo que hiciéramos, como sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios y resucitar muertos. Mateo 10, 1 al 8. Estas cosas son como montañas ante nosotros, pero la capacidad de Dios puede hacerlas. Aprende a liberar la capacidad de Dios. Pon tu oración y tu decir juntos. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que lo que dice va a suceder, le será hecho. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11 y 23 y 24. Nota que dijo, lo que dice. No dijo que tendría lo que esperó o lo que oró. Dijo, tendrá lo que dice. Evidentemente, tu decir puede anular tu oración. Si oras una cosa y dices otra, tendrás lo que dices, no lo que oras. Pero cuando pones tu decir y tu oración juntos, tienes fuerzas espirituales obrando para ti. Jesús dijo, por tanto funcionará en oración. Este principio de fe, principio de ley espiritual, funciona en oración, pero lo hemos usado al revés. Hemos orado, Señor, el monte está creciendo. No puedo superarlo. Mueve el monte, Señor, está creciendo. Dios dice, pero, hijo, dije que puedes tener lo que dices. Sí, pero, Señor, tengo este problema. Pero, hijo, puedes tener lo que dices, incluso en oración. Sí, Señor, pero no entiendes. Está empeorando. Hemos operado al revés y ha causado que el monte crezca. Jesús dijo que hables al monte, no que ores a Dios sobre el monte. Dijo, todo aquel que diga a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyere que lo que dice va a suceder, tendrá todo lo que pidiere. No, tendrá todo lo que diga. Si no alineas tu decir con tu oración, estás perdiendo el tiempo. Dios no está en el negocio de hacer muchas de las cosas que le pedimos. Intentamos hacer lo que Dios debe hacer y le pedimos que haga lo que nosotros debemos hacer. Decimos, Señor, toma todas mis cargas. Pero Él no lo hará. Dijo que echemos todas nuestras cargas sobre Él porque Él cuida de nosotros. 1 de Pedro 5, 7. Hemos hecho todo el cuidado y preocuparnos. Oramos para que Él las tome, pero no puede. Si las echas sobre Él, Él cuidará. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, o si hay alabanza alguna, pensad en estas cosas. Filipenses 4, 6 al 8. Hemos querido que Dios nos dé paz mientras pensamos en todas las cosas malas. No puede. Va contra su palabra. Así como un joyero no puede arreglar tu reloj hasta tenerlo en su posesión, Dios no puede resolver tu problema hasta que se lo des o lo eches sobre él y lo dejes allí. Una vez que has orado, no lo tomes de nuevo. Solo dale gracias por la respuesta. Recuerdo que, mientras me quejaba de un problema con mi auto, un gerente de taller me dijo, no puedo arreglarlo mientras lo manejas a 100 km por hora por la carretera. Tanta gente quiere seguir intentando resolver sus problemas por sus propias reglas. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10, 2. La viuda y el juez. Una noche, después de haber enseñado sobre oración, una señora me dijo, y que de la mujer que fue el juez injusto. Siguió yendo y molestándolo hasta que finalmente cedió.
¿No es eso lo que Jesús quiere que hagamos? En Marcos 4:24 Jesús dijo, mirad lo que oís. Cuando oyes algo explicado de cierta forma y lo aceptas, cada vez que lo lees, oyes o piensas en ello, lo recibirás de la misma manera. El Espíritu de Dios me habló y dijo, estudia la palabra de Dios como si nunca la hubieras oído antes. En otras palabras, apaga tu cabeza religiosa cuando estudies la Biblia. A veces debes apagarla para recibir la verdad. Por ejemplo, cuando miras por primera vez la parábola del juez injusto, a la que se refería a la señora, es fácil pensar que la viuda siguió molestando al juez hasta que cedió. Algunas traducciones lo indican, pero debemos darnos cuenta de que algunas áreas de la traducción son resultado de hombres tratando de razonar lógicamente un significado. Es su opinión, así que la incluyeron. Si esta parábola significa lo que parece en la superficie, entonces Jesús hablaba contrario a lo que enseñó en Mateo 6:7, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Una actitud de oración. Veamos este pasaje, tan mal interpretado y engañoso para muchos en su oración. Y les dijo una parábola sobre que era necesario orar siempre, y no desanimarse. Lucas 18:1. La Biblia amplificada dice, y no volverse cobarde. Debemos orar siempre. Obviamente, no significa que nos arrastremos de rodillas orando todo el tiempo, pero puedes estar en actitud de oración continuamente. Aquí está lo que el Espíritu de Dios me reveló mientras meditaba y consideraba este texto con oración. Si tienes una necesidad esta mañana y oraste sobre ella, creyendo que recibiste cuando oraste, entonces mañana cuando surja otra necesidad, no desanimes y rindas porque la primera oración no se ha manifestado. Los hombres deben orar siempre y no desanimarse, o volverse cobardes y rendirse. Deben orar por cada necesidad según surge. En Lucas 18:2 Jesús comienza la parábola diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni consideraba a hombre. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, con todo, por cuanto esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me canse. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, y los hace esperar. Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:2-8. No le quitarías ni añadirías a esa escritura si dijeras, ¿hallará él esa clase de fe en la tierra cuando venga? La viuda era una persona insignificante. No tenía autoridad ni poder político. No tenía apoyo ni quien la cuidara. Estaba a merced de la gente. Escucha lo que Jesús dijo, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez injusto, diciendo, hazme justicia de mi adversario. De esto, algunos infieren que la viuda siguió viniendo. La única indicación para esta interpretación es que dice, venía a él, diciendo. Puedes interpretarlo de dos formas, pero elijo creer que la viuda vino al juez injusto con fuego en los ojos y autoridad en la voz, que mientras caminaba hacia él, decía, hazme justicia de mi adversario. El griego literal dice, venía a él diciendo. Para mí, indica que venía y decía al mismo tiempo. Hablaba mientras caminaba. El griego literal dice de Jesús que en una ocasión, venía a ellos diciendo. No significa realmente que siguió viniendo y diciendo lo mismo. Hablaba mientras caminaba hacia ellos. Del juez, Jesús dijo, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí. Nota que esto no pasó outwardly. Pasó dentro de él. Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, con todo, por cuanto esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me canse. Las palabras que ella habló lo molestaron. Sus palabras estaban llenas de la autoridad de la fe. Nota que dijo, hazme justicia de mi adversario. No perdió palabras. No dijo, quizás, o, por favor, o, si no es mucha molestia. Lo demandó. Había algo en las palabras que esta viuda habló que molestó al juez injusto. Fue la fe en la voz de la mujer lo que lo molestó, y su petición fue concedida. Supón que esta viuda hubiera dicho al juez injusto, esos folks me dan muchos problemas, déjeme contarte todas las cosas malas que hicieron, y luego se hubiera ido a casa.
¿Qué crees que habría pasado? El juez injusto habría dicho, me pregunto por qué esa mujer vino y me contó todo eso. No, ella fue con la respuesta. No mencionó el problema. Las palabras de fe dominan. Hay autoridad en las palabras llenas de fe. La autoridad en las palabras de la viuda cambió la decisión del hombre injusto. Aunque no lo hizo por un tiempo, sus palabras, la autoridad en esas palabras lo molestaron, y finalmente cedió. Muchos han pensado que Jesús nos enseñaba a seguir molestando a Dios hasta desgastarlo. Esto nunca podría representar a Dios. Este era un juez injusto, que tenía todas las cualidades de Satanás. La autoridad en la voz de la viuda cambió la decisión del juez injusto. Sus palabras cambiaron su mente. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, son espíritu y son vida, Juan 6, 63. Las palabras que Jesús habló no son solo páginas impresas. Son vida espiritual. Cuando las metes dentro de ti, transformarán tu espíritu. Te causarán hablar palabras de fe, expulsando la derrota y trayendo victoria. Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. La gente intenta relacionar al juez injusto con Dios, pero, ¿cómo comparar un juez injusto con Dios? Si lo hacemos, nos hemos perdido el punto entero de lo que Jesús enseñaba. Dividamos rectamente la palabra de verdad. Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, con todo, por cuanto esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me canse. En otras palabras, esa mujer quiso decir lo que dijo. Sé por el tono de su voz que volverá. El juez injusto solo está molesto. Aún no está cansado. Pero su venida continua lo cansaría. Como aún no está cansado, evidentemente ella no ha estado viniendo. Solo vino una vez. Dijo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me canse. El juez injusto concedió su petición para que no volviera. Dios vengará pronto. El Señor dijo, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, y los hace esperar. No está diciendo que clamaban día y noche por lo mismo, pero lo hemos leído en eso. Hemos tenido la misma idea aquí que en el primer versículo cuando Jesús dijo, es necesario orar siempre, y no desanimarse. En otras palabras, tienes una necesidad esta mañana, ora por ella. Si no se manifiesta y tienes otra necesidad esta noche, no te sientes a retorcerte las manos diciendo, como Dios no contestó mi primera oración, no contestará esta. Dios tiene que esperar con nosotros a veces. Pero eso es porque no estamos alineados con la palabra de Dios e intentamos hacerlo a nuestra manera. Ha habido veces en que he orado por todo y lanzado una carga dispersa, esperando que algo funcione. De vez en cuando algo lo hacía y me sorprendía. Eso se llama accidente de fe. Finalmente das con algo que crees, y sucede. Jesús dijo, os digo que les hará justicia pronto. El juez injusto no la hizo pronto, pero Jesús dijo que Dios nos vengará. Pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará la clase de fe que tenía esta mujer. Aun siendo tan insignificante a los ojos del público, ella fue el juez injusto, un hombre que no temía a Dios ni a hombres, y su petición fue concedida. ¿Hallará el Hijo del Hombre esa clase de fe cuando vuelva? El juez injusto. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni consideraba a hombre. Como hemos notado, calificaría para el diablo. Ciertamente no podría ser Dios. El juez injusto representa al maligno o Satanás. La viuda representa al creyente individual. Jesús nos muestra el poder de hablar con denuedo. Dentro de nosotros, somos insignificantes. Sin Cristo, nada podemos hacer, pero, alabado sea Dios, no estamos sin Él. Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Cuando Jesús dice oíd algo, significa prestar especial atención. Oye lo que Satanás dirá cuando un creyente venga a Él y demande con denuedo, hazme justicia de mi adversario. Como creyentes hoy diríamos, exijo mis derechos en el nombre de Jesús. Esta mujercita venía en la autoridad de su fe. Representaba a los creyentes que osan andar por fe y no por vista. El juez injusto representa a Satanás, que está sujeto a la autoridad de las palabras llenas de fe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará esta clase de fe en la tierra que un creyente ose pararse ante el injusto y decirle qué hacer. Esto no solo retrata al creyente individual usando su autoridad, sino también a la iglesia usando el nombre de Jesús. Isaías 54, 4-5 dice,
no te acordarás más del oprobio de tu mocedad, ni te vendrás a la mente el deshonor de tu viudez. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Efesios 3, 9-10 describe el rol que la Iglesia debe jugar, y de hacer ver a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo, para que ahora sea manifestada por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. ¿De qué principados y potestades habla? De los mismos mencionados en Efesios 6 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla del diablo, sus ángeles y todas sus fuerzas malignas, para que ahora sea manifestada por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. La Iglesia revelará la multiforme sabiduría de Dios, mostrando que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, declarando su justicia para remisión de pecados pasados y dándonos su justicia. La Iglesia puede salir con la coraza de justicia, el yelmo de salvación, los lomos ceñidos con la verdad, los pies calzados con el evangelio de paz, el escudo de fe en las manos y la espada del Espíritu en la boca. Podemos venir con denuedo ante el juez injusto y decir, en el nombre de Jesús, quita tu mano de mí, de mis finanzas, de la propiedad de Dios. Estoy redimido de la maldición y librado de las potestades de las tinieblas. Dominio. En Génesis un Dios le dijo a Adán que dominara esta tierra, tome dominio sobre ella y la someta. No solo la tierra, sino todo lo que está en ella. En otras palabras, si algo salía de línea, Adán debía ponerlo en línea. Esa era la responsabilidad de Adán, pero no hizo lo que Dios mandó. Cedió su autoridad al maligno. Se arrodilló ante un espíritu proscrito. La Iglesia hoy está en posición paralela a la de Adán al principio. Podemos arrodillarnos ante el espíritu proscrito y ceder a las cosas que el enemigo pone ante nosotros, o podemos pararnos con denuedo contra él con el nombre de Jesús y romper su capacidad para engañar. Tenemos autoridad para demandar liberación de nuestros adversarios por el nombre de Jesús. La justicia de Dios. Puede ser como yo cuando oí por primera vez de la autoridad del creyente. Pensé, hombre, no me atrevería. Podría enojar al diablo. La razón real por la que no lo haría era porque no tenía revelación en mi espíritu de quién era en Cristo. Era como el hombre desesperadamente enfermo cuyo amigo carismático le sugirió que reprendiera al diablo y le ordenara irse. Respondió, mira, no estoy en posición de antagonizar a nadie. Gracias a Dios, descubrí que Satanás no es rival para el creyente que conoce su autoridad y posición en Jesucristo. Cuando naces de nuevo, te vuelves la justicia de Dios y coheredero con Jesús. Todo lo que Jesús tiene es tuyo. Su justicia te es imputada. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5 y 21. Nos vivificó juntamente con Cristo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús, Efesios 2, 5 y 6. Cuando te paras ante Satanás, no te ve a ti, ve la autoridad de Jesús. La palabra dice que eres la justicia de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó, Efesios 2 y 10. Hemos cantado esas viejas canciones de incredulidad tanto tiempo que pensamos que era verdad. Solo un peregrino cansado, luchando por este mundo, no sé hoy qué traerá mañana, sombras, solo lluvia. Pablo dijo, por amor de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. La mayoría se detiene ahí, pero el siguiente versículo dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8 y 36 y 37. Citó la primera escritura fuera de contexto para magnificar su declaración positiva. No, no somos ovejas llevadas al matadero. Eso habla de Jesús y su crucifixión. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por Jesús. El que es más que vencedor es quien goza la victoria sin tener que pelear la batalla. Jesús la ganó por nosotros. Gracias a Dios, todo lo que hizo, lo hizo por nosotros.
A veces cuando hablas así, la gente dice, ¿quién se cree que es? Creo que soy quien la palabra dice que soy, la justicia de Dios, coheredero con Jesús, vencedor del mundo, más que vencedor. Otro podría decir, pero la palabra dice, no hay justo, ni aun uno. Es verdad. No hay justo en sí mismo. Pero, gracias a Dios, no estoy en mí mismo. Estoy en Cristo. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia ante Dios. No declaro mi propia justicia. Declaro la suya, Rom 3, 25-26. No me veo en esta posición de autoridad por mi propia justicia, sino por la suya. Pablo dijo, despertad a la justicia, y no pequéis, 1 Corintios 3:34. Redimidos para que vengan las bendiciones. Uno de los problemas de muchos religiosos es que intentan hacer buenas obras para merecer favor de Dios. Vivimos bajo gracia, no la ley. Si intentas buenas obras para acumular crédito con Dios, la palabra dice que te pones bajo la maldición de la ley. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Estar bajo la maldición de la ley significa estar sujeto a las maldiciones, pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús. Gálatas 3:13-15. Soy hijo de Dios y coheredero con Jesús. Las bendiciones de Abraham son mías. La palabra dice que era bendecido entrando y saliendo, bendecido en la ciudad y en el campo. Estaba bendecido por todos lados más que en cualquier otro lugar. Necesitamos darnos cuenta de que cuando fuimos redimidos de la maldición de la ley, no fuimos redimidos de las bendiciones. Nos pertenecen. Si has nacido de nuevo, las bendiciones de Abraham son tuyas. Somos redimidos, no lo seremos algún día, lo somos ahora. Diga, pues, ahora el que fue redimido de Jehová, así, Samuel 107, 2. Algunos preguntan, ¿por qué aún nos enfermamos si somos redimidos de la maldición de la ley? Déjame preguntarte, Jesús redimió al mundo del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente aún peca? Están redimidos del pecado, pero siguen pecando. Puedes hacerlo si quieres. Solo porque somos redimidos de la maldición de la ley no significa que nadie pecará o se enfermará de nuevo. La redención es tuya, pero debes andar en ella. Pablo dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No debería, pero depende de ti. Debes mortificar las obras de la carne. Así como los hijos de Israel tuvieron que entrar y poseer la tierra que Dios les dio, debemos usar nuestra autoridad para mandar que la enfermedad y el pecado se queden fuera de nuestras vidas. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley, pero debemos entrar y poseer lo que ya es nuestro. La redención es nuestra tierra. Si fuereis obedientes y atentos, comeréis lo bueno de la tierra. Isaías 1:19. Armadura de oración. Antes de terminar este libro, debemos ver un pasaje más sobre oración que resume mucho de lo dicho, Efesios 6:10-18. Aquí Pablo habla de la armadura de oración. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versos 10 y 11. Nota que Pablo no dijo, sed fuertes en vuestra propia fuerza, sino, en el Señor. Es su fuerza. No es algo que debamos generar. Solo debemos ser obedientes y vestirnos de su fuerza. Vestíos de toda la armadura, o como dice el griego, la armadura completa de Dios. ¿Reconocerías la armadura de Dios si la vieras? Es la ropa de Dios y Él está vestido de justicia. Te dio su ropa para vestir. Nuestro problema ha sido que cuando nos preparamos para orar, nos quitamos la coraza de justicia y la tiramos en la esquina, diciendo, Señor, soy tan indigno. Soy tan malo. Puedo imaginar cómo se siente Dios con tales declaraciones. Probablemente dice, ¿puedes creer lo que dicen? Envié a mi hijo. Sufrió y murió para hacerlos justos. Les di mi ropa para vestir, pero la tiran en la esquina. Luego me dicen cuán indignos son porque no tienen que vestir. Eso debe doler el corazón de Dios después de todo lo que hizo para vestirnos de justicia. Sé obediente y ponte su armadura. La necesitas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versos 12 al 16. ¿Notaste que dice, todos los dardos de fuego del maligno? Alguien puede decir, sí, pero no puedo hacerlo. Disculpa. La palabra dice que puedes. Sí, pero soy tan indigno. Ahora te has delatado. No tienes puesta toda la armadura de Dios. Te quitaste la coraza de justicia. Sí, pero no me siento justo, así que no lo soy. Puede que no te sientas como vestirte por la mañana antes de ir al trabajo, pero créeme, es lo que hay que hacer. Dios nos dijo que nos pongamos toda su ropa. Si no te sientes justo, es porque no tienes puesta tu coraza. La Iglesia ha sido demasiado consciente del pecado. Necesitamos ser conscientes de la justicia. No hay cristiano que no sepa del pecado, pero ¿cuántos saben que son la justicia de Dios? Renueva tu mente al hecho de que eres la justicia de Dios en Cristo. Cuando se vuelva revelación en tu espíritu, el pecado dejará de ser problema para ti. Será como Pablo dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. La espada del Espíritu. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el Shelmodé. La salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versos 16 y 17. La espada del Espíritu. La palabra de Dios hablada. Es la espada del Espíritu. Llamamos a la Biblia nuestra espada, pero no lo es realmente. Puede ser la sustancia de la que está hecha la espada, pero no es la espada hasta que sale de tu boca. No hay vida en la Biblia. Hasta que sale de tu boca. Puedes poner la Biblia sobre alguien enfermo y no lo sanará. No hay poder en el libro. El poder se libera cuando crees y hablas. Le das vida y el Espíritu de Dios se levanta en ti cuando osas decir, Padre, tu palabra dice que mi necesidad será suplida. Según tus riquezas en gloria. He dado, y ahora se me da buena medida, apretada, remecida y rebosando. En el nombre de Jesús, lo recibo. En griego había poca o ninguna puntuación. Los traductores la pusieron como creyeron que debía ser. Creo, estudiando los versículos 17 y 18, que Pablo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando siempre. La palabra de Dios orando. Cuando oras la palabra de Dios, estás orando la voluntad perfecta de Dios. Derribará la fortaleza de Satanás. Hebreos 4 y 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y poderosa, más poderosa que cualquier lengua que hable contra ti. Esa es la espada de dos filos de la que habla. Una traducción dice, la palabra de Dios es una cosa viva. Apocalipsis 1 y 16 dice, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. La lengua cortará o sanará. Hay quien habla como aguijones de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12 y 18. La palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Proverbios 4 y 22, por tanto debemos proclamarla. Podrías orar así, estoy redimido de la maldición de la ley, y en el nombre de Jesús, rehúso inclinarme a la enfermedad o dolencia. Todo germen de enfermedad y virus que toque este cuerpo muere instantáneamente, en el nombre de Jesús. Luego haz eso tu confesión diaria, no solo cuando te sientas así. Tu cuerpo es como un niño. Hará cualquier cosa que le permitas, y a veces prefiere estar enfermo que ir al trabajo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5 y 17, si cedes continuamente a la carne, tu cuerpo estará enfermo. Gálatas 5 y 19 al 21 lista las obras de la carne. Cada una, o cualquier combinación, es muy capaz de producir enfermedad en el cuerpo. Pablo dijo, porque si vivieres conforme a la carne, habéis de morir, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8 y 13. No,
Esto no es el poder del pensamiento positivo. Es el poder de la palabra de Dios. Es poder creativo, la capacidad de Dios liberada cuando oras la palabra de Dios. Toma las cosas que Dios ha dicho sobre tu situación y ponlas en forma de oración. Aquí hay una forma simple de orar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, soy el cuerpo de Cristo. Venzo el mal con el bien. Satanás no tiene poder sobre mí porque el mayor mora en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ningún mal me alcanzará, ni plaga se acercará a mi morada, porque Él ha dado a sus ángeles porción sobre mí. Ellos me guardan en todos mis caminos y en mi senda hay vida. Te doy gracias, Padre, porque ninguna arma forjada contra mí prosperará, pero todo lo que haga prosperará. Soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mi Dios suple todas mis necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Tengo toda suficiencia en todas las cosas. Abundo para toda buena obra porque mi Dios hace que toda gracia abunde para mí. Cada palabra está basada en la palabra de Dios. Estás proclamando la respuesta, no el problema. Alguien dice, no entiendes. No tengo abundancia. No, y nunca la tendrás si sigues desacordando con Dios. Aprende a llamar las cosas que no son como si fueran. Es cuando continuamente estás de acuerdo y proclamas con denuedo las cosas que Dios ha dicho sobre ti que Él cumplirá su palabra. La mayoría de los cristianos lo han intentado un día o dos, luego se rinden. Por casi 2 años oré la palabra de Dios. Antes de que algunas cosas se volvieran revelación en mi espíritu. Solo porque lo hayamos dicho 2 o 3 veces no significa que lo creamos. A veces es necesario decirlo una y otra vez para traer fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nos oímos hablando lo que Dios dijo, entrará en nuestros espíritus más rápido que si oímos a otro decirlo. Si confesamos la palabra de Dios audiblemente, la fe vendrá más rápido. El yelmo de salvación. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versos 17 y 18. Orando en todo tiempo con toda oración. La palabra de Dios orando. Pablo habla de armadura de oración. Parte de esa armadura es el yelmo de salvación. La palabra salvación significa liberación, preservación, sanidad y soundness. Todas esas ideas están en salvación y nos pertenecen. David dijo, diga, pues, ahora el que fue redimido de Jehová, así, Salmos 107, 2, mucha gente no anda en la provisión completa de salvación porque no lo dice. Permanecen en la mano del enemigo, 2 Timoteo 2 y 24 al 26. Liberación, sanidad, preservación y soundness nos pertenecen. Jesús pagó por ello, Isaías 53, 4 y 5. La coraza de justicia. Ven ante el Padre en oración, vistiendo la coraza de justicia. Entonces puedes pararte en la sala del trono y decir, Padre, estoy delante de ti por la justicia de tu Hijo Jesús. Vengo con denuedo ante ti sin temor ni condenación ni complejo de inferioridad. Alguien puede decir, ¿quieres decir que piensas que no eres inferior a Dios? No dije que no lo sea. Es su justicia la que no es inferior. Soy partícipe de esa justicia, 2 Corintios 5 y 21, la palabra dice que soy coheredero con Jesús. ¿Crees que Jesús es inferior? Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia de Dios no puede ser inferior o indigna. Cuando te pones toda esta armadura, tienes puesta la ropa de Dios. Cuando te paras ante el diablo para resistirlo, él piensa que Dios está dentro de esa armadura y realmente lo está, Juan 2 y 23. Con la armadura de Dios puesta, Satanás no te ve, ve la ropa de Dios. Pero en el momento en que levantas tu yelmo y dices, oré, pero no está funcionando, o no me siento sanado, Satanás sabe que no es Dios porque él no habla así. Ponte la armadura de oración. Cíñete los lomos con la verdad porque esta parte sostiene toda la armadura. Si no tienes la verdad, eres derrota yendo a algún lado a suceder. Si no tienes la verdad, no sabes orar con precisión. Si no tienes la verdad, no sabrás quién eres en Cristo Jesús. La oración es tu derecho legal de venir al trono de Dios, vistiendo la coraza de justicia y el yelmo de salvación con los lomos ceñidos con la verdad,
los pies calzados con el Evangelio de paz, sosteniendo el escudo de fe y teniendo la espada del Espíritu en tu boca. El corazón del sabio le enseña su boca. Proverbios 4:23. Sobre el autor. Charles Capps es un exagricultor y desarrollador de tierras que viaja por todo Estados Unidos, enseñando y predicando la palabra de Dios. Comparte de experiencia práctica y de primera mano cómo los cristianos pueden aplicar la palabra a las circunstancias de la vida y vivir victoriosamente. Además de autor de varios libros, incluyendo el bestseller La lengua, una fuerza creativa, Charles tiene un ministerio radial nacional llamado Conceptos de Fe. Charles y su esposa Peggy viven en England, Arkansas. Ambas hijas, Annette y Beverly, están involucradas en ministerio de tiempo completo. El sistema de Dios para la NORACIO con acento N contestada. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es sustancia viva. Es ley en el mundo del espíritu. La oración está gobernada por leyes espirituales y fue diseñada para funcionar a tu favor. Es más poderosa que las leyes naturales que rigen el universo hoy. Muchas veces nuestras oraciones han atado a Dios. Cuando aprendes a orar palabras llenas de fe, liberas la capacidad de Dios y lo traes a la escena en tu favor. Tu derecho legal. Bajo el contrato del nuevo pacto sellado por el Señor Jesucristo con su propia sangre, tienes un derecho legal a entrar en la sala del trono de Dios. Puedes pararte en la presencia de Dios sin temor y completamente libre de todo sentimiento de culpa. Puedes pedirle a Dios que intervenga sobrenaturalmente a tu favor. La palabra de Dios nunca cambia, ella cambia las cosas. Dios te dio su palabra para ponerte por encima. La diseñó para que funcione en toda área de la vida. Su palabra funciona y no está limitada por tiempo ni distancia. La oración eficaz destruirá el reino de tinieblas y liberará la capacidad de Dios en la tierra. Aprende cómo puedes orar la palabra de Dios para obtener victoria sobre obstáculos y dificultades en vida. Así que iba a la palabra para ver qué decía la palabra al respecto. Luego oraba lo que la palabra decía: mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas. La oración se convirtió en una experiencia desafiante de olvidar las circunstancias. Era emocionante confesar: tengo abundancia y no hay falta, cuando la falta era muy evidente. Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando la falta estaba por todas partes. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, cuando parecía que todo lo que venía prosperaba muy bien contra mí. Una mañana, mientras confesaba la palabra, me detuve y dije: Señor, tú sabes que no creo que todo esto que estoy diciendo sea verdad en mí. Era la tradición saliendo que me hacía sentir que estaba mintiendo. Sabía que la Biblia era verdad y estaba en la Biblia. El Señor dijo: está bien, hijo, sigue diciendo lo que la palabra dice hasta que se convierta en parte de ti, entonces será verdad en ti. Así que seguí confesando: tengo abundancia y no hay falta, mi Dios suple todas mis necesidades, hasta que se formó en mi espíritu y se convirtió en parte de mí. Entonces me di cuenta de que había roto a un reino de fe que nunca supe que existía. Un nuevo reino de fe. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. Ahora podía hacer esas declaraciones con plena seguridad de que Dios honraría su palabra. Era una sensación extraña en mi interior. En mi espíritu sabía que tenía abundancia, aunque podía ver claramente con los ojos naturales que no se había manifestado. Había orado y pedido al Padre más tierra. Dije: no sé dónde hay tierra disponible, pero tú sí, y te pido en el nombre de Jesús que hagas que venga a mí. Veo en tu palabra donde dijiste que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Por lo tanto digo que los espíritus ministradores empezarán a trabajar y harán que la tierra venga a mí en el nombre de Jesús. Estaba emocionado con la oración positiva y nunca oré más sobre eso. Empecé a alabar a Dios por la respuesta. Habían pasado unas 2 semanas y realmente ni había pensado en ello. Lo había considerado hecho cuando oré. Esa mañana sonó el teléfono. Cuando contesté, la persona me dijo quién era y dijo: vamos a vender nuestra granja. ¿Quieres comprarla? Me tomó por sorpresa porque sabía que muchas personas habían intentado comprar parcelas pequeñas de ellos sin éxito. Sé que tartamudeé, pero finalmente dije: sí, quiero. Concerté una cita para encontrarme con ellos esa noche. Cuando colgué, mi esposa dijo: ¿qué vas a hacer? Dije: voy a comprar la granja. Ella se rió y dijo: ¿con qué dinero? La siguiente frase salió directamente de mi espíritu: el dinero no es problema. Me quedé ahí con los ojos desorbitados por lo que había dicho.
Tenía que haber salido de mi espíritu porque mi cabeza sabía que no tenía dinero. Pero mi espíritu estaba programado para abundancia. Mi hija mayor estaba ahí y los tres nos tomamos de las manos, nos pusimos de acuerdo y dijimos con nuestra boca, la granja es nuestra en el nombre de Jesús. El día que siguió fue muy duro para esa declaración de fe, pero no la negaríamos. O, como quería hacerlo, a veces muy fuerte, pero cerraba mi boca y no lo decía. Aquí es donde se pierde la lucha de fe tantas veces, justo una pulgada debajo de la nariz, la boca. En una de esas horas difíciles iba manejando a casa y desde todas las circunstancias externas parecía que la granja iba a otro hombre. Estaba orando en el Espíritu, en lenguas, y el Espíritu de Dios habló dentro de mí y dijo, ve y habla al monte. Sabía quién era el monte, otro hombre pujando por la granja. No sabía qué decir pero confesé, el Espíritu de verdad mora en mí y me enseña todas las cosas y tengo la mente de Cristo. Hablé con el hombre y dijo, realmente no necesito la granja. Si tú la quieres, retiro mi oferta. Retiró su oferta y el monte fue quitado. Me vendieron la granja. Satanás vino a robar la palabra, Marcos 4 y 15. Había hecho arreglos para las finanzas, pero cuando empecé a cerrar el trato la entidad prestamista dijo que habían cometido un error y no podían prestar el dinero. Esta era la manera del enemigo de decir, aceptarás la derrota. De nuevo parecía que todo estaba perdido. No tenía dinero para dar de enganche en la granja. Estaba operando con dinero prestado. Mientras estaba ahí sentado oyendo las palabras que unos años antes me habrían hecho decir. Bueno, sabía que era demasiado bueno para ser verdad, nada me sale bien, el Espíritu Santo habló dentro de mí y dijo, ve al banco de enfrente. Eso sonaba tonto a mi cabeza porque nunca había hecho operaciones bancarias en ese banco. No era en mi pueblo. Sin embargo conocía al presidente del banco. 74. Así que crucé al banco. Al entrar por la puerta el presidente dijo, hola, ¿en qué podemos ayudarte? Fui directo al grano, necesito pedir prestados X dólares. Era una cifra mayor que la que jamás había pedido prestada de una vez. Dijo, bueno, trae los papeles. Oí sobre esa granja que compraste. Te prestaremos todo el monto si quieres. Parecía que podía oír mis palabras todavía colgando en el aire. El dinero no es problema. Compraré la granja, dichas casi un mes antes. Pero se habían convertido en poder creativo formado de la imagen de la palabra de Dios. Y todo lo que hace prosperará, Salmo 1, 3. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, Isaías 54, 17. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús, Filipenses 4 y 19. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, 1. Las palabras que había hablado eran imágenes formadas en mí por decir continuamente lo que Dios dijo acerca de mí. Para cuando los títulos estuvieron al día para el cierre final, había vendido 16 hectáreas al distrito escolar para construir una nueva escuela. Salió a que en el cierre final de la transacción tenía varios miles de dólares de capital en la granja, y no había puesto ni un centavo. No fue lo que yo hice. Fue Dios honrando palabras llenas de fe. Palabras llenas de fe crean. Ahora llegamos a la verdadera razón por la que compartí esta historia en este libro. En la firma final de los papeles me dijeron que nunca habían tenido intención de vender la granja. Algunos de los herederos querían su dinero, así que uno de la familia dijo, averigua cuánto vale y yo lo compro y lo mantengo en la familia. La granja había estado en la familia casi 100 años. La pusieron en el mercado solo para averiguar cuánto valía. No tenían idea de que valía tanto como yo ofrecí. Podían llevar el dinero al banco y ganar el doble de intereses que lo que la granja pagaba de renta. Dijeron, seríamos tontos si no la vendiéramos a ese precio. Fue un buen negocio para ellos y para mí, porque en 2 años los precios de las granjas casi se duplicaron. Lo que me encendió fue cuando me di cuenta de que la granja realmente ni siquiera estaba en venta hasta el día en que la fe surgió en mi espíritu e hizo que mi lengua formara la imagen que la palabra de Dios había pintado dentro de mí, compraré la granja. La granja es mía. Oh, gracias a Dios por el poder de su palabra para producir fe. Una oración de fe puesta en movimiento había traído la oportunidad delante de mí. Pero no tenía sustancia real hasta que estuve dispuesto a mezclar palabras llenas de fe con ella. Entonces, y solo entonces, se convirtió en realidad. La fe fue la sustancia. A veces la gente dice, lo he intentado y no me funcionó. ¿Por qué te funcionó a ti? La palabra de Dios es la razón. Yo elegí creer lo que la palabra dice acerca de mí. No fue porque fuera inteligente. 1 año antes habría arruinado todo el trato con las palabras de mi boca.
no fue por mi capacidad. Simplemente fue porque programé mi corazón con la palabra y actué como si fuera verdad. Jesús dijo que las cosas buenas de Dios salen de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4 y 23. En Mateo 12 y 35 Jesús dijo, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si quieres saber qué cosas malas está hablando, el capítulo 13 de Números nos dice lo que Dios llamó un mal informe. Los espías fueron enviados a espiar la tierra y 10 de ellos volvieron y dieron un mal informe. Contaron lo que vieron, lo que oyeron y lo que sintieron. Ahora, ¿qué tenía de malo eso? El hecho de que lo que oyeron, vieron y sintieron era exactamente contrario a lo que Dios había dicho. Dios dijo, os he dado la tierra. Tenían que ir allá y planear su estrategia, planear cómo la tomarían. No tenían que ir a ver si podían tomarla. Tenían que ir y decidir cómo lo harían. Volvieron y dijeron, uy. Hay gigantes allá. Éramos como langostas a sus ojos. Bueno, gracias a Dios. Si la fe moverá un monte, achicará a un gigante. Dios dijo que las cosas que vieron, oyeron y sintieron eran un mal informe. Todos lo hemos hecho. Hemos ido a Dios y le hemos dado un mal informe. Hemos dicho en nuestra oración, no funcionó. Señor. Está empeorando. Oré y no funcionó. ¿Qué te hace pensar que no funcionó? Diremos, bueno, ves, parece peor y siento que está empeorando. Eso es un mal informe. No debes ser movido por lo que ves o sientes. Sé movido por lo que la palabra dice. Di solo lo que la palabra dice. La palabra dice que funcionará. Quédate en eso. Quédate parado. La Biblia dice, y habiendo hecho todo, estad firmes. Estad, pues, firmes. Efesios 6, 13-14. No dijo dar la vuelta y correr. No dijo rendirse y decir, querido Señor, no está funcionando. Dice, cuando hayas hecho todo para estar firme, esté firme, solo quédate parado ahí. ¿Quieres decir que no haga nada? Sí. Eso quiero decir. Solo quédate parado ahí. Alguien dijo, ¿qué hago? Oré y simplemente no está funcionando. Bueno, lo primero es cerrar tu boca. Segundo, solo quédate parado ahí. Si no puedes decir algo bueno, no digas nada. Funcionará si has creído a Dios. Vigila tus palabras. Muchas veces nos hemos apartado de la fe, hemos echado fuera las palabras de Dios y hemos empezado a creer lo que dijo el diablo. Tú liberas la capacidad de Satanás cuando empiezas a decir lo que él dijo. El temor activa al diablo. La fe trae a Dios a la escena. Antes de hacer cualquier confesión que te venga a la mente, pregúntate, ¿quién dijo eso? ¿Cuál es su fuente? Si no está de acuerdo con la palabra, ya sabes quién lo dijo. El diablo lo dijo. No lo cites tú. Si lo haces, eso es su engaño. ¿Sabías que el diablo no tiene ningún poder sobre el creyente? La única capacidad que Satanás puede ejercer sobre ti es la capacidad de engañarte. Si logra que creas sus mentiras, te tiene jugando directamente en sus manos. Y si vas citando lo que él dijo, hermano, te lo pondrá fuerte y duro, y toda tu oración no te ayudará en nada.